tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, octava temporada en el aire. Seguimos con los temas nuestros, con los temas de cardiología. Como han escuchado en algún programa anterior, hablamos de envejecimiento saludable y hemos ido a un tema de la cardiología que en realidad, uno dice prevención, ¿se puede prevenir? En realidad casi nunca, porque vamos a hablar hoy de bradicardia y marcapasos, y hablamos de esto porque más o menos la mitad de los marcapasos se colocan en pacientes ochentones. Es decir, es bien un tema propio del envejecimiento por el cual podemos hacer en realidad poco y nada, pero vamos a tratar de desgranar a través del programa qué es la bradicardia, qué significado tiene, cuándo es normal, cuándo es patológica, y cuando llegamos al marcapaso si hay que temer algo o no y qué tipo de marcapasos usar. Desde ya le decimos que el hecho de colocarle un marcapaso, obviamente que le mejoramos la calidad de vida al paciente para que tenga un envejecimiento saludable. Así que tras un breve corte vamos a hablar de bradicardias e indicación de marcapaso. Bueno, una definición rápida de bradicardia sería decirles, gente, ustedes están bradicárdicos cuando su corazón late por debajo de 60 latidos por minuto. Dedito en el pulso, busco en 15 segundos, obviamente me va a dar 15 latidos, multiplico por 4 para llegar al minuto, 60. Si estamos por debajo de esto, eso es bradicardia. Ahora, no necesariamente es enfermedad. Javier suele hablar de la tríada de la longevidad. ¿En qué consiste? La tríada de la longevidad consiste en baja tensión arterial, bajo peso y fundamentalmente baja frecuencia cardíaca. ¿Por qué dice Fernando esto? Porque hay muchos que hacen deporte, que hacen actividad aeróbica, que están entrenados y tienen una bradicardia fisiológica, que es por el ejercicio, y por ahí manejan frecuencias que son impensadas para un paciente normal, que puede ser 44, 48, y no tienen ningún problema, se levantan con esa frecuencia cardíaca y conviven con 44, con 45. Piensen en algo. Suelo decirlo con cierta frecuencia, pero los dos animales más longevos de la Tierra nada tienen que ver entre sí, el elefante y la tortuga. Los dos comparten, sin embargo, lo mismo, bradicardia. La bradicardia en ambos es totalmente fisiológico y a ningún veterinario se le ocurriría poner un marcapasos a una tortuga, por ejemplo. Una foca, cuando nada debajo del hielo, llega a estar latiendo hasta entre 5 y 10 latidos por minuto, y sin embargo el animal nada perfectamente. Y el elefante, que hizo referencia a Colombo, la frecuencia cardíaca del elefante es 16. Y para que ustedes comparen con alguien que tiene mucha frecuencia cardíaca, un canario tiene 500 de frecuencia cardíaca. Correcto. Y esto es totalmente así. Javier termina de usar para nosotros bradicardia, para un ser humano es por debajo de 60, taquicardia por encima de 100. Hay bradicardias fisiológicas, como las que charlaba recién Javier, fundamentalmente vinculadas al deporte. Hay gente que ya es bradicárdico por hábito, por naturaleza, quiero decir con esto, y hay otros que no. Y hay también algunas veces que tenemos bradicardia porque el paciente tiene cierta medicación que produce conjuntamente, buscando un efecto terapéutico, tener una frecuencia lo más baja posible. ¿Para qué? Para que el corazón trabaje con menos consumo de oxígeno. Y por ejemplo en un paciente coronario eso es tremendamente importante, darle algún medicamento para bajarle la frecuencia cardíaca para que ese consumo miocárdico de oxígeno sea lo menor posible. Y eso es un tema fundamental porque muchos pacientes se asustan y dicen, doctor, el corazón está a 48 por minuto, pero yo le he dado una medicación X que necesito que ese corazón esté a 48 o 50 por minuto. No es malo, nada que ver, es el mecanismo de acción de la droga que hace que el corazón consuma menos oxígeno y por lo tanto funcione mejor. Esa frecuencia cardíaca no es patológica, es una frecuencia buscada por el profesional médico con determinado objetivo. Lo que estamos hablando de bradicardias patológicas es cuando no hay medicación de por medio, cuando este paciente no es un deportista y en general es un paciente añoso. Entonces en ese caso nosotros encontramos alguna frecuencia baja y automáticamente pensamos en la posibilidad de que ese paciente empiece o tenga algún bloqueo o haga alguna pausa muy prolongada, y para eso, por ahí no lo podemos detectar en el electrocardiograma porque es un minuto de nuestra vida y en reposo, tenemos otro elemento de diagnóstico que es, en este caso, el Holter para la presión, se ponen unos electrodos en el pecho, el paciente se va y las 24 horas se le está registrando la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros podemos ver si ese paciente tuvo alguna bradicardia patológica
o tuvo alguna pausa prolongada mayor de 2,5 segundos para, en ese caso, probablemente indicarle la colocación de un marcapaso. ¿Por qué pasa esto? Ustedes tienen que saber que el corazón de todos nosotros se mueve por electricidad. No es una corriente de 220, ninguno de nosotros se da cuenta, pero el corazón genera su electricidad en un punto determinado. No viene al caso el nombre, es una estación, digamos así, de generación de electricidad. Porque es una célula, la del miocardio, especialmente preparada para recibir esa pequeña carga de electricidad y darle capacidad contráctil. Esa electricidad sale por una serie de cables de esa estación con velocidad, llega a una segunda estación donde se desacelera. Y de ahí salen una serie de cables más gruesos que llevan la electricidad y la transmiten al resto del corazón. A cada célula que llega a través de estos cables la electricidad promueve la contracción. Hay una manera de contraerse natural, hay otras maneras de contraerse cuando algunos de estos cables se bloquean, pero que en definitiva permiten que el corazón siga funcionando con la frecuencia que debe funcionar. Los famosos bloqueos, de que ustedes van a escuchar rama derecha, rama izquierda, bueno, eso es otro capítulo, no tiene que ver con esto en este momento puntualmente, pero son también alteraciones de la electricidad. Y hay que seguirlos en el tiempo porque esos bloqueos, por ahí empieza con un bloqueo de una rama determinada, después se va extendiendo y por ahí termina en un bloqueo más importante que requiere la colocación de un marcapaso. O sea que la presencia de un bloqueo, cuando le informan, no quiere decir que tenga que salir corriendo a colocarme un marcapaso, sino simplemente me está hablando de que hay un enlentecimiento en la conducción eléctrica del corazón. Ahora, si ese enlentecimiento se va trasladando a más lugares del corazón, me puede llegar a generar una frecuencia cardíaca crítica o un bloqueo que determine nuestra indicación de la colocación de un marcapaso. En general, como dice Javier, es algo para seguir en el tiempo, pero si usted es un individuo joven y le encuentra algo, preocúpese si, por ejemplo, es chagásico. Porque ese tipo de cosas las da el Chagas, las da desde muy joven y no es raro que termine en un marcapaso. Ahora bien, cuando uno habla de un marcapaso en un ochentón, no estamos hablando de este tipo de bloqueos, sino que en general uno de las dos estaciones que generan la electricidad, o la que la genera en forma original o la que la enlentece, una de las dos empieza a andar mal. ¿Por qué empieza a andar mal? ¿Se agotó la pila? Más que agotarse la pila, lo que ocurre es que se empieza a envejecer y allí donde se envejece, igual que pasa en las válvulas cardíacas, igual que pasa en los vasos arteriales, se empieza a depositar calcio. Donde se deposita calcio, como ustedes comprenderán, en los cables que transmiten esta corriente eléctrica, ¿no? O incluso en el mismo punto que la genera. Como ustedes comprenderán, una cosa es pasar a través de un cable, otra muy distinta es tratar de pasar a través de calcio o yeso. No se puede. Empieza a generar entonces estos problemas. El corazón de entrada tiene formas alternativas, a veces puede generar otras células, pueden tomar el comando, dar lugar a distintos tipos de arritmia, pero cuando empieza a pasar esto con el correr de los años y dependiendo del contexto significa, primero, si tengo algo que acelere el proceso, como por ahí es una enfermedad coronaria que haya que resolver o alguna enfermedad vascular que haya que resolver que haya que resolver en forma concomitante, que no haya alguna arritmia que me indique tal tipo de marcapaso sí, tal tipo de marcapaso no. En definitiva, el final es este. Eso de que se deposite calcio es un proceso propio del envejecimiento. Por ahí lo vamos a acelerar si no cuidamos la presión arterial, porque eso va a favorecer el depósito de calcio en un montón de lugares poco convenientes. Pero no hay en realidad una manera efectiva de decir, puedo evitar que el calcio se deposite dentro del cable que conduce la electricidad. ¿Cómo nos enteramos? Porque como dice Javier, a ver, me puedo enterar por un Holter con más certeza que por un electrocardiograma. Sí. Pero para esto tengo que ir cada tanto al cardiólogo, tengo que tener la suerte de que el cardiólogo piense, tiene 80 y tantos años, le pongo un Holter por las dudas y que justo ese día yo pueda pescar la pausa, o puede ocurrir que yo tenga síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más claros son de hipoflujo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está llegando poca agua al tanque, a nuestro cerebro, que es muy sensible a la falta de líquido, de combustible, y en este caso a la oxigenación. Queda claro que es porque late el corazón pocas veces por minuto y no llega entonces la cantidad de sangre que el cerebro Para necesita. ponerlo en números, si normalmente tienen que llegar 6 litros, si yo tengo una frecuencia cardíaca baja, están llegando 4, me están faltando 2 litros, y ese paciente va a estar mareado o
puede hasta perder el conocimiento. En algún pequeño esfuerzo que haga, o se levanta bruscamente y los reflejos presores también están enlentecidos por la edad, el paciente puede hacer un episodio sincopal, es decir, desmayarse. Otro síntoma añadido, que aunque lo que dice Javier es la causa más frecuente, otro motivo más o menos habitual es un cansancio muy importante. El paciente no sabe lo que tiene, se siente incluso enlentecido, uno va a examinar y se encuentra con frecuencia cardíaca baja. Claro, una fatiga pausas. inexplicable, una fatiga que el paciente dice, doctor, es como que me pinché, no puedo caminar, hago una cuadra, antes la podía hacer perfectamente y ahora noto que me cuesta un trabajo enorme poder hacer esa cuadra o esas 2 cuadras, no puedo caminar libremente, el resto del día estoy cansado, me tira mucho a la cama. Entonces, ojo, en un paciente añoso uno debería pensar, y más, si sacamos un electrocardiograma en el consultorio y vemos que tiene una frecuencia relativamente baja y no hay un medicamento de por medio, es alta la sospecha de que pueda estar frente a algún problema que el Holter nos aclarará con más detenimiento, con más discernimiento. Sí. Así que nos están haciendo señas. Vamos a un breve corte, no toque el control remoto porque ahora vamos a hablar de la indicación, qué es un marcapaso, y hay veces que se ponen marcapasos y hay veces que se ponen otros aparatitos que cumplen la función de marcapaso, pero también me pueden chocar una arritmia, y también hay marcapasos especiales que también me ayudan a la contractilidad del corazón. De todo eso vamos a hablar en el bloque siguiente. No toque el control remoto, breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volviendo al corte quedó algo. Usted puede resultar ser un obsesivo. ¿Qué me pasa? Me voy a tomar la presión. Habitualmente va a estar hipertenso. Porque justamente el cuerpo trata de compensar el problema de la única manera que sabe,
que es la adrenalina. Y la adrenalina le va a producir hipertensión para tratar de que la sangre llegue al cerebro. Por supuesto, estamos hablando de una situación tipo boomerang. Depende hasta dónde suba, podemos tener problemas graves. Pero bueno, hablamos de pero no hay marcapaso. pero bueno, en ese caso hipotético que nosotros tenemos una alta sospecha de que ese paciente puede tener una bradicardia o que está bradicárdico, ojo con bajarle la presión, porque nosotros podemos estar generándole un síncope al paciente. Si nosotros le bajamos esa presión que está compensando la frecuencia cardíaca baja, ese paciente se desploma. ¿Por qué? Porque no llega el combustible necesario al cerebro y se va a caer o va a ser un episodio sincopal. Bueno, te fuiste al corte con algo muy ambicioso porque en definitiva planteaste hablar de marcapaso, resincronizadores, cardiodefibriladores, bueno, el combo completo. Vamos a ir de lo más simple a lo más sofisticado. ¿Qué es un marcapaso? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se coloca? ¿Es riesgoso la colocación, Fernando? Tengo Te tiré un montón de preguntas. 4 años de cardiología encima y una sola vez vi morir un paciente en la colocación del marcapaso. Piensen que en 34 años uno puede estar hablando de más de 100.000 pacientes. Una sola vez vi morir un paciente en la colocación de un marcapaso y por supuesto no era el procedimiento en sí, sino eran las características del corazón del paciente. Era y es una, llamémosle cirugía, pero no piensen que hay que abrir el pecho porque no tiene absolutamente nada que ver con esto. Cuando uno haga una cirugía de marcapaso, tanto que antes se hacía con anestesia local y ahora se hace con una neurolepto, paciente, sí, y se le pone analgesia que duerma de manera que todos trabajen tranquilos, pero no es de ninguna forma una anestesia general, ni se abre el pecho. Cuando uno tiene que colocar un marcapaso, busca como referencia las clavículas. Debajo de las clavículas uno va a buscar una vena, que se llama vena subclavia, o cualquiera de las satélites que se usan para este propósito. A través de esa vena, cuando uno se colocó en la vena, guiado por una pantalla de TV, a través de esa vena va a avanzar las onditas que nosotros llamamos catéter marcapaso. Según el tipo de marcapaso es una o son dos. Si es una va al ventrículo derecho, si son dos, una para aurícula y otra para ventrículo. Esas onditas tienen la capacidad primero de censar. ¿Qué significa censar? Detectar el momento en que se produce el problema, la pausa, el bajo ritmo cardíaco y, añadido a esto, enviar una señal que una computadora que llamábamos bajo la piel, que queda bajo la piel, que se atornilla a esas dos onditas, va a enviar una señal eléctrica que va a tomar el mando que esa estructura del corazón ya no puede tomar, que aquella estación que genera electricidad no puede tomar. El lugar de esa estación lo está tomando ese generador que ponemos bajo la piel, que va atornillado a esas dos onditas, que censan primero dónde está el problema y luego envían la señal. Lo que se cambia, en definitiva, es la estimulación. ¿De dónde parte la estimulación? Nosotros tenemos en la aurícula izquierda nuestro marcapaso de nacimiento, donde nos marca la frecuencia cardíaca y de ahí se bajan los estímulos. Ahora se reemplaza ese marcapaso que está lesionado, esclerosado, calcificado, por un marcapaso externo que cumple la misma función. Uno puede programar la frecuencia cardíaca en la cual va a latir ese marcapaso, el marcapaseo, y por supuesto tiene la capacidad de detectar cuando nuestra frecuencia cae por debajo del límite que nosotros le queremos poner, que en realidad siempre en general es 60 por minuto. Cuando baja a los 60, el marcapaso automáticamente asume el control del corazón y empieza a marcapasear de 60 hacia arriba. Es interesante esto porque los marcapasos no son de hoy, los marcapasos llevan décadas en el mercado y cuando recién empezaban los marcapasos se colocaban en una única cavidad, no había posibilidad de colocar en dos y se colocaban fijos. ¿Qué quiere decir esto? Su corazón queda permanente a 60 o 72 latidos por minuto, ni para adelante ni para atrás. Entonces que había un problema, yo corro. ¿Me alcanzan los 70 por minuto? Probablemente no. Los marcapasos de hoy, en esa computadora además, llevan sensores. Sensores que pueden estar vinculados a la respiración, por ejemplo. Y entonces, de acuerdo a la actividad que sensan, son capaces de acelerar o desacelerar en función de lo que el paciente está haciendo. Es decir, existe toda una cantidad de marcapasos que, como bien dice Javier, como todo en medicina, hay un traje a la medida de cada uno. De acuerdo a su edad, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a lo que usted haga, así va a ser el marcapaso. Con un último agregado,
Uno habla de marcapasos en la mitad de los casos para ochentones. Bueno, hay que recordar que hasta hace un par de años usted con un marcapasos no se podía hacer una resonancia. Había que elegir qué iba a destruir uno, o destruir las dos cosas, si iba a destruir el resonador o el marcapasos. Era imposible. A partir de los últimos 2 años se fabrican marcapasos con los cuales usted ya puede entrar tranquilo en un resonador. ¿Por qué digo esto? Porque usted tiene 80 años y tiene derecho a tener una artrosis de rodilla, columna o cualquier otro problema que el traumatólogo no puede resolver de otra manera, sin mirar una resonancia. Hoy por hoy existen marcapasos incluso para resolver este problema. Bueno, ¿qué nos cambia un marcapaso? En principio una internación muy corta. Usted se coloca el marcapaso hoy, mañana se está yendo de alta. Así de simple. No lleva una medicación en sí. No la hay. Los puntos se reabsorben. Hay que tener cuidado simplemente que no se nos haga un hematoma allí en el lugar donde se colocó el generador. Pero, además de esto, lo que es importante, no llevan medicación como quedó expresado. Habrá medicación para las otras condiciones del corazón, pero no para el marcapaso en sí. No lleva una dieta tampoco. Usted se tiene que cuidar de 2 o 3 pavadas. Por ejemplo, no jugar con imanes, un imán lo puede desprogramar. Cuidado con el celular. Si a usted le colocan el marcapaso a la izquierda, el celular va siempre del oído contrario, porque si usted me apoya un celular arriba de un marcapaso, lo puede desprogramar también, y usted cree que está funcionando y no. Funciona mal o no funciona. Ojo en los aeropuertos. Ojo en los aeropuertos y ojo con los hornos a microondas. Aunque últimamente este es un tema que tiende a solucionarse con los marcapasos más nuevos, cuidado, porque con un horno a microondas funciona igual que un marcapaso con onda electromagnética. Ojo, porque eso lo puedes programar también. Entonces, vino la patrona, vamos a calentar comida al microondas, perfecto, usted me sale del ambiente más o menos unos 15 minutos y vuelve después. Esos son los cuidados básicos para un marcapaso. Como verán, nada demasiado complicado. Nos quedó algo. ¿Cuánto lleva la llamemos cirugía? Media hora, 40 minutos, no más de eso. Eso referido al marcapaso tradicional que nosotros colocamos habitualmente. Después hay otros marcapasos que, por ejemplo, el paciente tiene una enfermedad de una cardiopatía muy dilatada, que se llama insuficiencia cardíaca, está en un periodo muy crítico y genera arritmias muy importantes que pueden generarle la muerte por fibrilación ventricular. Existen hoy día dispositivos que cumplen la función de marcapaso, pero también tienen la capacidad de poder detectar esas arritmias y darle un choque eléctrico en ese momento para cortar la arritmia, como si fuera un cardiodefibrilador externo, que uno le hace un choque eléctrico para sacarlo de una arritmia en un paro cardíaco. Bueno, el marcapaso tiene la inteligencia de censar la arritmia y de mandar un choque eléctrico bastante importante. El paciente lo siente, obviamente, pero corta la arritmia en ese momento. Acá hay un par de detalles que lo hacen distinto de un marcapaso común. Hace años, para hacer esto, había que hacer algo muy cruel. Había que matar al paciente en quirófano y resucitarlo para probar que el aparato funcionaba. Y ustedes me dirán, ¿qué pasaba si fallaba el aparato? Uno contaba con lo que tenía afuera para sacar al paciente adelante. Jamás vi que nadie muriera en el procedimiento. Pero mientras tanto, se imaginan ustedes lo cruel y salvaje que era. Hoy esto ya no ocurre. Pero esto sí puede cambiar las condiciones de vida. Porque aunque vale todo lo que hablamos para marcapasos, si usted es portador de un cardiodefibrilador, tiene que charlar muy bien con su cardiólogo, por ejemplo, si puede volver a manejar un auto. Porque si el cardiodefibrilador le manda una descarga cuando usted camina por una plaza, es una cosa, a lo sumo se puede caer, pero al volante de un auto la historia puede terminar muy mal. Entonces, en función de que lo haya chocado alguna vez, en función del tiempo que lleva puesto ese cardiodefibrilador, en función de cómo sea su corazón, no es igual que un marcapasos. Hay unas cuantas actividades que usted tiene que charlar, si bien esto está hecho para prolongar su vida, usted tiene que charlar con su cardiólogo hasta dónde se puede ver afectada su calidad de vida habitual. Y por último, en las insuficiencias cardíacas, que nos cuesta mucho el tratamiento médico y demás, existe la posibilidad de poner un dispositivo que se llama resincronizador, que me ayuda a que la contractilidad sea lo más efectiva posible para darle mejor capacidad de bombeo, mejor volumen minuto al paciente. Solamente si usted es portador de algo, se acuerda de los bloqueos de rama. Si existe el bloqueo de rama izquierda, que altera profundamente la contractilidad de un corazón enfermo, este aparato tiene la posibilidad de revertir el problema eléctrico y darle una mano. Bueno, se nos fue todo el tiempo del mundo ya. Creo que no va a salir todo el aire. Sí, nos van a sacar, así que breve corte y cerramos el programa.
Bueno, llegamos al final de la emisión del día de la fecha, esperamos que les haya gustado, esperamos haber aclarado algún concepto que por ahí pueda generar miedo o temor y bueno, y que sepan también que esto es algo que evoluciona permanentemente, no se detiene y en realidad desconocemos si alguna vez tendrá techo. Lejos de preocuparse, al contrario, tener la herramienta que tenemos ahora, que es el marcapaso, nos prolonga nuestra vida y nos da una calidad de vida mucho mejor. Así que bueno, gracias a nuestros sponsors, gracias a ustedes por la fidelidad, por estar siempre ahí acompañándonos. Así que los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces y gracias por estar ahí. Hasta entonces y una vez más gracias.